Gloria sea el Señor que estamos aquí reunidos, el pueblo del Señor, recibiendo, hermanos, palabra del Señor. Gloria sea el Señor, vuestra vida siendo sazonada con sal en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermano. Para que no se corrompa esta carne, tiene que ser sazonada con sal en el nombre de Cristo Jesús. Amén, iglesia del Señor. Hermanos, gloria sea el Señor en esta tarde maravillosa en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a meditar a la luz de la palabra del Señor en el libro de San Marcos 2. Jesús sana a un paralítico. Hay, gloria sea el Señor, pecados. El pecado esclaviza la vida del hombre. Lo ata, hermano, a enfermedades y a muchas cosas en nuestras vidas. Pero grande y maravilloso es Dios. Yo creo que en esta tarde maravillosa está aquí el Señor para desatarnos de todo pecado en el nombre de Cristo Jesús. Amén, iglesia del Señor. Vamos, hermano, a leer 3 pasajes bíblicos y luego estaremos meditando en la palabra del Señor en esta tarde maravillosa en el nombre de Cristo Jesús. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Vamos ahí a orar en el nombre del Señor para que sea el Señor administrándonos a través de su palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. En el nombre del Padre, del Hijo y la unción fresca del amado Espíritu Santo. Que el poder de tu Espíritu, Señor amado, administre nuestras vidas, Señor. Que nuestro espíritu se conecte a tu Espíritu, Señor amado, y sea usted hablando a nuestras vidas conforme a tus misericordias, que son nuevas, poderoso Dios. Te adoramos, te bendecimos y te damos la gracia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Atamos, reprendemos todo espíritu engañador, todo espíritu contrario, todo espíritu del diablo, sea atado, reprendido, echado fuera en el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Hermano, gloria sea el Señor. Dentro del peregrinaje, dentro, hermanos, del llamado o dentro del servicio o de servirle a Dios, las cosas que más nos duelen son las que nos forman o nos acercan a Dios. Amén, iglesia del Señor. Las pruebas, la lucha, las dificultades, ahí sale, hermano, a relucir verdaderamente quién somos delante de Dios. Muchas veces nosotros podemos decir que amamos a Dios, pero nuestros hechos hablan otra cosa. Pero sin embargo, cuando somos tratados, pasados por el fuego, vienen las dificultades a nuestras vidas. Allí verdaderamente, hermano, entenderemos verdaderamente si amamos a Dios. Y vamos a entender todas las cosas, como lo dice la palabra en el libro de Romanos 8:28. Que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Iglesia del Señor. Todo es todo, hermano. Todo es todo. Nada Dios deja al azar, como se dice. Dios, hermanos, conoce todas las cosas. Es donde nosotros determinamos. Gente muchas veces puede terminar a decir: hoy es mi último día, ya no doy más, ya no puedo más. Pero la Biblia dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Engañoso y perverso es el corazón. Los pensamientos son traicioneros.
aún como hombre de Dios, como siervo del Señor. Elías, un hombre de Dios, usado grandemente por el Señor. Él oraba para que fuego descendiera, fuego descendía. Había pasado, hermano, con una grande bendición, donde el corazón del pueblo, gloria sea el Señor, que estaban metidos en la idolatría, en el paganismo, mis hermanos. Y hubo una gran victoria en el Señor, donde murieron muchos profetas de Baal. Una grande bendición. El pueblo, hermano, vio quién era su Dios, donde se puso a prueba. Ahí, mis hermanos, quién era Dios. Y el Señor salió a relucir en medio de esta circunstancia, en medio, hermano, aún de la dureza del corazón del pueblo. Dios se manifestó para manifestar quién es verdaderamente Dios, que Él manda en el cielo y en la tierra, en cada uno de nuestras vidas. Amén, iglesia del Señor. Pero luego Elías, habiendo pasado esta grande bendición, hermanos, gloria sea el Señor, pero no se tardó hermano, el mensaje, una amenaza contra Elías, hermanos. Imagínate haber estado, hermanos, en una grande bendición, donde el pueblo, hermanos, dijeron: el Dios que haga descender fuego, ese será nuestro Dios. Elías, muy contento, muy alegre en el nombre del Señor. Pero luego de haber pasado toda esta victoria, hermano, en el nombre del Señor, hermano, el servirle al Señor no es un camino color de rosa, es un camino para valientes, nos dice la palabra de Dios. Amén, iglesia del Señor, donde estamos expuestos, hermanos, a muchas cosas. Estamos expuestos, hermano, a muchas circunstancias, pero grande es Dios, digno de toda alabanza, digno de toda adoración, en el nombre de Jesús. Un hombre, hermano, lleno del poder de Dios, lleno de la unción de Dios, escucha la voz de la Jezabel, que le envía un mensaje: mañana a estas horas tu cabeza estará como una de ellos, de las profetas de Baal. Y mira cuál fue, hermanos, la reacción de Elías. Elías, hermano, se fue huyendo sobre guardar su vida por el desierto. Ni siquiera se quedó en la ciudad. Se fue por el desierto, debajo de un enebro. Hermano, ahí estaba solo, en ese lugar, en ese desierto. Y allí en ese enebro deseaba morirse. Aún decía: Jehová, quítame la vida, no soy mejor que mis padres, hermano. El pensamiento es vaga en nosotros. Ese era el pensamiento de Elías, pero los pensamientos de Dios son otros para cada uno de vosotros. Amén, iglesia del Señor. Hay gente, hermano, que dice: ya no puede más. Hay gente, mis hermanos, que ya se siente fracasada, perdida. Fracasado y perdido es el diablo, porque nosotros, mientras tengamos vida, hay esperanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén, iglesia del Señor. Vamos a pasar muchas cosas, hermano, muchas circunstancias van a pasar, pero algo he aprendido: no poner mi mirada en los problemas, sino en lo que pasa, sino en el Señor Jesucristo, que hizo los cielos y la tierra. Amén, iglesia del Señor. Y por eso es el motivo, mis hermanos, que cada día seguimos adelante en el nombre de Cristo Jesús. Hay debilidades, hay flaqueza, hay dificultades, mis hermanos, pero cada día confiamos en Dios. Que Dios cada día, hermano, nos confronta con su palabra. Y eso es la gran bendición para nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Dios siempre nos está alineando. Dios siempre nos está socorriendo. Dios siempre está tirando el salvavidas. Dios siempre está, hermanos, tomando la iniciativa de volver nuestros corazones al Señor.
Amén, iglesia de Cristo Jesús. Hermano, gloria sea el Señor. No nos juzguemos unos a otros. Sigamos adelante confiando en Dios, echando nuestras cargas sobre el Señor, porque el Señor siempre quiere lo mejor para nosotros, pueblo del Señor Jesucristo. Amén, hermano. Porque a veces cometemos el error. Yo no voy a la iglesia por este hermano, por esta hermana, por este problema, por esta circunstancia. Eso será la voluntad de Dios. Eso no es la voluntad de Dios, es la voluntad del Dios de este mundo, que te está apartando de la manada para luego devorarte, porque la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén, iglesia del Señor. Pero si nos mantenemos juntos, animándonos unos a otros, hermano, si has caído, llega otro, te levanta con el amor del Señor, con el amor de Cristo Jesús. Nos seguiremos uniendo a la manada, mis hermanos, pero no nos apartemos a nuestra suerte, porque luego si verdaderamente correremos peligro, pero unidos, hermanos, como hay un dicho que dice, la unión hace la fuerza, en el nombre del Señor. Si alguien ha caído, levántalo con el amor de Cristo Jesús. Amén, iglesia del Señor Dios Todopoderoso. Y yo creo que en este día Dios ha levantado a muchos de nosotros con su palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermano. Los que estaban muertos han vivido por Cristo Jesús. Amén, iglesia del Señor, vivos por Cristo. Amén, hermano. Pero vamos a meditar en la palabra del Señor. Miren lo que dice. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días se oyó que estaba en casa. Jesús entra a aquel lugar. Gloria sea el Señor, se encontraba en casa. Pero la gente estaba sedienta de la palabra. La fama de Jesús se había extendido por los alrededores, por las aldeas. La gente venía a Jesús. Hermano, hacía demostración en la palabra del Señor, hacía grandes señales, grandes prodigios. La gente cavilaba en sus pensamientos, la gente tenía pensamientos encontrados, pero ahí estaba el Señor aclarando los pensamientos del hombre, porque para eso ha venido Dios, a deshacer las obras del diablo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, iglesia del Señor. Pero hermanos, dice la palabra del Señor, dice, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían, ni aún a la puerta, les predicaba la palabra del Señor. La gente vino, hermanos, aquella casa fue llena, aún hasta en la puerta estaban, hermanos, apretados escuchando la palabra del Señor. No era, hermano, porque no habían asientos, hermano, era porque ya no cabía uno más adentro. Pero a veces hay sillas y nos quedamos afuera. No es que no vean sillas. Esta gente ansiaba entrar, pero ya no cabía uno más. Querían entrar 4 y un paralítico eran 5 más, pero ya no cabía uno más. Hermano, pues el que viene a Dios y viene con esa necesidad, hambre de Dios, va a buscar acercarse a su Señor. Amén, iglesia de Cristo Jesús. Vamos a buscar acercarnos a Dios. Hermanos, las dificultades no van a impedir a que nos acerquemos al Señor. Pero sin embargo, hermanos, estos 4 amigos traían, hermano, a un amigo más. Como lo dice en el libro de Proverbios, en todo tiempo el amigo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Hermano, gloria sea el Señor. Pero miren lo que dice. Entonces vinieron unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Estos amigos, hermanos, qué bueno es poner oído a la palabra de Dios. Es bueno cuando tú invitas a alguien, cuando tú predicas la palabra. No eres tú el que va a hacer la obra, el que hace la obra es Dios. Nosotros somos mensajeros enviados a llevar la palabra, la preciosa semilla, a traerlos al Señor. Dios sabe y conoce el propósito de cada uno de nosotros en el nombre de Cristo. Hermanos, y estos hombres, ellos, imagínate, vinieron al encuentro de Jesús y vieron a aquel hombre que estaba postrado, atado en una cama.
a una enfermedad o por la consecuencia del pecado. Pero estos hombres, hermanos, no pasaron de largo, sino que entre los 4 lo tomaron y lo trajeron a Jesús. Y cuando llegaron donde estaba Jesús, el lugar ya no cabía uno más. Pero la persistencia de estos amigos, de querer, hermano, ver, gloria sea el Señor, o ansiaban en su corazón que si alguien podía ayudar a aquella persona, es Jesús de Nazaret. Si alguien puede ayudar a tu amigo, si alguien puede ayudar a tu familiar, si alguien puede hacer algo en aquello que está atado esclavo del pecado, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, el que puede obrar. Amén, iglesia del Señor. Pero a veces nosotros mismos los atamos. A veces nosotros mismos, hermanos, los atamos. Pero cuando tú le crees a Dios y lo traes a Dios, Dios se encargará de hacer lo que tiene que hacer en el nombre de Cristo Jesús. Amén, iglesia del Señor. Ellos lo trajeron al Señor. Hermano, traerlo al Señor muchas veces no es fácil. Se van a presentar los obstáculos, se van a presentar las dificultades, pero debemos aprender a caminar hacia la cima en el nombre de Cristo Jesús. Amén, iglesia del Señor. Debemos aprender a caminar. Se van a presentar las dificultades, los obstáculos, las adversidades. Muchas cosas van a azotar nuestras vidas, pero es necesario caminar por ellas en el nombre de Cristo Jesús. Aún por encima del propio diablo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, iglesia del Señor. Porque el Señor lo ha puesto bajo los pies de la iglesia en el nombre de Jesús. Él ha sido sometido, mis hermanos, y el Señor le ha dado el poder a la iglesia, hermano, para que en el nombre de Jesús sea derribada toda fortaleza del enemigo en el nombre poderoso de Cristo. Amén, iglesia del Señor. Hay cosas que, hermano, que no nos dejan avanzar. Hay cosas que nos esclavizan, hermanos, en nuestras vidas. Que solamente Dios sabe las cosas que no nos dejan avanzar, que nos tienen, hermano, en el desierto, dando vueltas y vueltas y no encontramos la salida. Y la salida de poder encontrar y salir, hermanos, de ese desierto, de esa soledad, de esa sequía espiritual, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando venimos a Jesús. Amén, iglesia del Señor. Hermanos, pero lo trajeron estos amigos. Pero mira lo que dice la palabra del Señor. Cargado por 4. Pero mira lo que dice en el 4. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba. Haciendo una abertura, bajaron el lecho que yacía el paralítico. Mira, hermanos. Estos hombres, gloria sea el Señor, hermanos, pasaron aquella dificultad. Tuvieron que tomar el paralítico y subirlo al tejado. Luego hacer una abertura arriba en el techo, mis hermanos. Luego bajarlo y ponerlo delante del Señor. No nos basta, mis hermanos, solamente traerlo y decirlo, ya cumplí. Esto va más allá en el nombre de Cristo Jesús. Tus ojos tienen que ver los resultados en el nombre de Jesús. Amén, iglesia del Señor. Porque estos hombres no solamente, hermanos, dijeron no podemos, ya no, y se ataron ahí, no. Su mentalidad era ponerlo delante del Señor. Y ellos mismos pudieron apreciar lo que Dios hizo en la vida de este hombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén, iglesia del Señor. Hermanos, luego que lo pusieron, lo bajaron, hicieron una abertura, lo pusieron. Pero miren lo que dice el 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son. Hermanos, ¿qué es lo que lo tenía este hombre atado en esa cama?
¿Qué eran los pecados? Los pecados nos atan. Ataron a aquel paralítico a aquella cama. ¿Y qué pecado nos está atando a nosotros para no seguir hacia el propósito del Señor? Este paralítico, hermanos, cuando Jesús lo pone en adelante al ver la fe de aquellos amigos, Jesús lo mira a aquel hombre en su lecho y Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Hermanos, en el nombre del Señor. Por eso que la Biblia nos dice a nosotros, hermanos, que el que es esclavo del pecado, Cristo nos puede hacer libre en el nombre del Señor. Hermanos, con pecado no podemos avanzar. Con pecado en nuestras vidas vamos a estar esclavizados. Es una cadena, mis hermanos, que solamente tienes un límite a donde vas a llegar. Nada más, porque estamos anclados al pecado, anclados a los vicios. Pero cuando Cristo rompe las cadenas, seremos verdaderamente libres en el nombre de Cristo Jesús. Amén, iglesia del Señor. El pecado pone límites. El pecado nos pone límites, mis hermanos. Pero cuando Cristo nos hace libres, verdaderamente, hermanos, haremos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, iglesia del Señor. Yo no sé, hermano, de qué distancia hay la cadena que muchas veces nos ata, hermanos. Hay cadenas muchas veces, hermanos, que nos puede atar. Una de 5 metros, otro de 10, otro de 20, que solamente llegan hasta ahí, pero nada más. Llegan hasta ahí, pero nada más. ¿Cuántos muchas veces estamos atados de esa manera? Pero, hermanos, gloria sea el Señor. Como decía mi hermano Darwin, hoy es un día de resurrección. Amén, iglesia del Señor. Día del Señor, día de resurrección. En el nombre de Cristo Jesús. El día de resurrección lo llaman, hermano, fue donde Cristo se levantó entre los muertos en el nombre del Señor. Y aquel que se levante entre los muertos lo alumbrará Cristo Jesús. Amén, iglesia. Cristo, hermanos, en el nombre del Señor. Para que Cristo saliera de la tumba, hermano, tuvo que resucitar. Y vino el ángel del Señor, removió aquella piedra que tapaba aquella tumba y salió el Señor. Amén, iglesia de Cristo. Hermanos, en el nombre del Señor. Entonces Jesús le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Oye, imagínate. Hermanos, ese hombre estaba enfermo. Pero ¿cuál es, hermano, lo necesario, lo primordial para que una vida sea levantada? Que nuestros pecados sean perdonados. Nuestros pecados sean perdonados, mis hermanos. Que alcancemos el perdón de Dios. Que mientras hay vida hay esperanza en el nombre de Cristo Jesús. Sí, hermano, mientras hay vida y esperanza en el nombre del Señor. Muchas cosas, hermanos, pasamos, mis hermanos. Pues la misma palabra nos dice: apartado de Dios nada podemos hacer. Nada podemos hacer porque estamos limitados. El pecado nos limita. Pero el que es libre hará la voluntad del Señor. Amén, iglesia de Cristo Jesús. Pero muchos cavilaban en sus pensamientos. Mira lo que dice en el 6. Y allí estaban sentados algunos de los escribas, de los cuales cavilaban en sus corazones, porque hablaba blasfemia. Dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero ellos, ¿a dónde estaba lo malo? Que ellos decían, porque ciertamente estaban diciendo: ¿quién puede solamente perdonar pecados? Es Dios. Y Jesús estaba ahí para perdonar pecados. Pero ellos no le reconocían por la dureza de su corazón, hermano. Jesús está aquí en esta tarde para perdonar nuestros pecados y no endurezcamos nuestro corazón. Porque por la dureza de sus corazones ellos no se podían dar cuenta que el Salvador, el que perdonaba pecados, estaba en medio de ellos. Imagínense, mi hermano. Por eso que cavilaban en su pensamiento. ¿Y quién es este? Habla blasfemia.
El único que puede perdonar pecados es Dios. Ahí estaba bien, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Pero no porque dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este? Incrédulos. El Señor estaba al frente de ellos y decían, ¿quién es este? Escribas. Conocían las escrituras, pero decía, ¿quién es este? ¿Por qué no se podían dar cuenta? Por la dureza de su corazón, hermano. La dureza del corazón no nos permite muchas veces darle gloria a Dios, que el mal poder de Dios se derrame en nuestros corazones y seamos llenos del poder de Dios en el nombre de Cristo. Pero mira, hermano, lo que dice, gloria sea el Señor, ahora en el 7. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué caviléis así en vuestros corazones? ¿Qué más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Imagínate, hermanos. Le digo, ¿qué más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Para nosotros caminar a la voluntad del Señor, el paralítico estaba frente de Jesús. Pero para que él se levantara de ese lecho, era necesario que Jesús perdone sus pecados. Amén, iglesia del Señor. Para que tome su lecho y se vaya. Ahora, para que nosotros avancemos al propósito del Señor, hermanos, muchas cosas pasan en nuestras vidas. La Biblia dice, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Dios sabe aquí, verdaderamente, hermanos, gloria sea el Señor. El que, hermanos, el que está caminando en la voluntad, en el propósito de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas luchas, pruebas por estar aquí en este lugar. Porque Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas en el nombre de Cristo. Solamente este hombre pudo levantarse de esa cama cuando sus pecados fueron perdonados. Perdonados. Hermanos, y sigue diciendo la palabra del Señor. En el 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Toma tu lecho y vete a tu casa. Hermanos, el pecado lleva a enfermedades que te van a atar por años. Hay enfermedades que se apoderan en el cuerpo. Ven, hermanos, por decir la mujer encorvada. La mujer encorvada, 18 años Satanás la había tenido atada. Y fue desatada por el Señor Jesús. Amén, iglesia del Señor. Hay médicos muchas veces que te dicen verdad. No, verdad, por sí, persona que sufre la diabetes. Y el doctor le dice, es controlable. Solamente tienes que llevar estas dietas, tus medicinas. Y la gente se pega a ese patrón. La gente se pega a ese patrón. Pero la Biblia también dice algo precioso. Que Cristo llevó toda enfermedad y toda dolencia en la cruz del Calvario. Amén, iglesia del Señor. Y hay gente que más le cree al hombre que a Dios. Aún dentro de la misma iglesia. Aún dentro de la misma iglesia. Hay gente que dice muchas veces, hermanos, el médico me ha dicho que esto es incurable. Pero si vinieras a Dios, no para que te sane,
sino para que borre tus pecados y Él hará lo que tiene que hacer en cada uno de vosotros. Amén, iglesia del Señor. Imagínate, hermano, este hombre, Jesús lo queda mirando y le dice: tus pecados te son perdonados. Oye, hermanos, hay muchas cosas que Dios va a permitir en nuestras vidas, pero tú y yo sabemos en quién hemos creído, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos han creído en el Señor? Hermano, cuando nosotros creemos en Dios, gloria sea el Señor, tú no le vas a poner límites ni días, porque en su buena voluntad Él sabe el momento que va a obrar en el nombre de Cristo Jesús. Solamente nosotros tenemos que creer en el nombre de Cristo Jesús. Amén, iglesia del Señor. Al que cree todo le es posible, hermano. Lo que somos nosotros que nos limitamos, nos metemos en un sistema, mis hermanos, que no es el de Dios. Sometámonos al Señor, que es todopoderoso, y Él tiene cuidado de nosotros. Amén, iglesia de Cristo Jesús. Y le dijo: hermanos, pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Toma tu lecho y vete a tu casa, hermanos. ¿Quién es el que puede, hermano, obrar en sanidad en nuestras vidas? Es Cristo. ¿Quién puede obrar en perdonar nuestros pecados? Es Él. Es el Señor, es Dios. Dios tiene el poder para obrar en el nombre de Cristo Jesús. Yo creo, hermanos, que el milagro más grande en nosotros es que Jesús perdone nuestros pecados. Amén, iglesia del Señor. Porque cuando Cristo perdona nuestros pecados, se va a dar lugar al propósito de Dios en nuestras vidas. Que el que esté enfermo sea sanado. Amén, iglesia del Señor. Que el enfermo sea sanado en el nombre de Jesús. Porque luego el Señor dijo: ¿qué más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados o toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis, dijo el Señor, toma tu lecho y anda. Y se fue aquel hombre a su casa en el nombre de Jesús. Una persona, hermanos, enferma, atada, sea por enfermedades o sea por el pecado, no va a estar tranquila, va a estar atormentada. Va a estar atormentada, hermanos. Pero cuando Cristo nos hace libres, el Señor nos libra de todo temor. Amén, iglesia de Cristo Jesús. El mundo está lleno de temores y de miedos. El que tiene a Cristo verdaderamente en su corazón, Cristo echa fuera el temor. Amén, iglesia del Señor. Cristo echa fuera el temor, pueblo del Señor. Miren lo que dice, hermanos, en el 11. Le dijo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante y todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa, hermanos. Nunca hemos visto tal cosa. En cierta oportunidad, mis hermanos, había un pastor que estaba orando por un endemoniado. Y el pastor me llama a mí a las 3 de la mañana, me saca de mi casa. Suena mi celular y yo me levanto. Me dice: mi siervo, échame una mano, me dice. Creo, ¿qué pasó? Me dice: estoy llorando por acá por un endemoniado, me dice. Y el hombre se pone más bravo, me dice. Ven, me dice, apóyame. Ya le digo, me levanté y me fui. Me venía caminando, llegué al lugar porque era cerca. Y llegó ahí. 5 lo tenían, 1 en cada pierna y 1 en la cabeza. Un tupamaro lo tenían ahí, ya lo arrancaban al hombre. Y estaba la familia ahí, mis hermanos, todos lloraban, lamentaban. Y yo le digo: ¿ustedes quieren el favor de Dios? Pero sí, varón, pues ya tenía como 2 días endemoniado ese hombre, ya lo habían orado y seguía endemoniado. Hermanos,
Yo le digo, ¿ustedes quieren el favor de Dios? Dijeron sí. Bueno, pero para que ustedes alcancen el favor de Dios, tienen que arrepentirse de sus pecados. Yo lamentablemente no puedo hacer nada. Pero si ustedes se arrepienten de sus pecados y le piden perdón a Dios, no solamente voy a orar mi persona y el pastor, nos vamos a hacer un equipo y vamos a echar afuera este espíritu del diablo en el nombre de Jesús. Oye, hermano, habían unas aretadas. Agarraron, se sacaron los aretes, cayeron de rodillas, uno tras otro. De rodillas. ¿Cómo lloraban, hermano? Y los que tenían al endemoniado, suéltenlo, le digo. Déjenlo ahí solito. Suéltenlo. Lo soltaron. Hasta el endemoniado estaba de rodillas ahí. Una vez que ellos se reconciliaron con el Señor, que el Señor perdonó nuestras culpas y nuestros pecados en ese momento, se derramó la presencia del Señor. Ahora sí vamos a orar por este muchacho. ¿Lo cogemos? No, déjenlo ahí. Lo soltaron. Y empezamos a orar, hermanos. Y el Señor lo hizo libre en el nombre de Cristo Jesús. Amén, iglesia del Señor. Cristo lo hizo libre, hermanos. Imagínense. Porque, hermano, el espíritu se salía de uno, se metía en el otro, así andaba que saltaba. Todos tenían puertas abiertas. ¿Y hasta cuándo íbamos a salir de eso, hermanos? Pero cuando se le cierran las puertas al diablo, tiene que salir en el nombre de Cristo Jesús. Amén, iglesia del Señor. Dice que viene uno más fuerte y lo echa afuera en el nombre del Señor. Hermanos, y el Señor lo hizo libre. Se fueron a congregar, porque ellos congregaban en otra iglesia. ¿Quién sabe si seguirán adelante? ¿Quién sabe? Pero ellos están con puertas abiertas. Y si un día se aparta, porque la misma palabra dice, ve y no peques más. Hermano, con este texto estamos terminando. Efesios 5, 2:5. Mira lo que dice. Gloria sea al Señor en esta tarde maravillosa, en el nombre de Cristo Jesús. Efesios 2:5, mira lo que dice. Gloria sea al Señor. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Por qué somos salvos? Por gracia, hermano. Por gracia somos salvos. Hermano, no es porque nosotros por lo que podamos hacer. Somos salvos por gracia. El que se acerca al Señor, crea que le hay. En el nombre de Cristo Jesús. Él está aquí para perdonar pecados. Para eso vino Jesús, para perdonar pecados. Y hacernos libres y nuevas criaturas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, iglesia del Señor. Pues dice, hermanos. Pero mira, si nosotros vemos el 4. Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó. ¿Quién nos ama? Es el Señor. El Señor. Hermanos, solamente cuando seamos libres, hermanos, avanzaremos al propósito del Señor. Jesús le dijo al paralítico, toma tu lecho y anda. Pero primero le dijo, tus pecados son perdonados. Para nosotros poder avanzar al propósito del Señor, tenemos que ser perdonados nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén, iglesia del Señor. Imagínense, mis hermanos, para llegar a alcanzar el propósito del Señor. Ahí, hermanos, el pecado pone límites en nosotros. Nos amordaza el pecado. Pero Jesucristo vino a deshacer el pecado para hacernos libres en el nombre de Cristo Jesús. Pueblo del Señor, levántate, pongámonos de pie para orar un momento. En el nombre del Señor, Dios Todopoderoso.
Solamente vamos a avanzar, hermanos, levantarnos y seguir adelante para que otros vean y glorifiquen a Dios. Solamente cuando Dios perdone nuestros pecados, otros van a glorificar a Dios. Amén, hermanos, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Jesús le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y estaba en una cama, atado a esa cama, no podía caminar, impedido de muchas cosas, impedido, ¿verdad?, hermano, de salir solo a la calle o de ver las cosas afuera. Necesitaba de alguien que lo movilizase, impedidos de muchas cosas. Así hace el pecado en nuestras vidas. Nos impide muchas cosas. No nos deja ver la gloria de Dios. Así el pecado nos limita cuando hay pecado en nuestras vidas. Pero cuando somos libres del pecado, perdonados del pecado, nos levantaremos y caminaremos al propósito del Señor. Y daremos testimonio y otros verán lo que Dios ha hecho en mí, lo que Dios ha hecho en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Cierra tus vistas. Padre amado, mi Dios todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, Dios mío. Señor amado, usted sabe, Dios mío, la condición de cada uno de vosotros, Señor. Usted sabe, amado Dios de los cielos, la condición de cada uno. Ante ti todos estamos desnudos, Señor. Nada es oculto delante de tus ojos, Señor. Perdona nuestras ofensas, nuestras culpas y nuestros pecados, Señor. El pecado nos pone límites. El pecado nos esclaviza. El pecado trae enfermedades. El pecado nos puede atar a una cama. El pecado puede hacer que las enfermedades se apoderen en nosotros. El pecado nos esclaviza de tal manera que nos tiene ahí, que nos hace adaptar a ese sistema. Pues más tú, Señor, has venido a deshacer las obras del diablo, Señor. Deshaz toda obra perversa en nuestras vidas, Señor. Todo lo que te desagrada, todo lo que nos aparta de ti, Señor. Porque por la consecuencia del pecado, Señor, Satanás se apodera para robarnos aquellas bendiciones que tú nos das, Señor. Porque Él es ladrón, ha venido a robar, a matar y a destruir. Mas tú has venido a deshacer las obras del diablo, Señor. Padre Santo, aquí hay cada vida, cada alma, amado Dios de los cielos, que reconoce, Señor amado, delante de ti su condición, que no se excusa, sino que reconoce su flaqueza, su debilidad, sus errores, Señor, que aún lo que no quiso hacer lo hizo, Señor. Padre Santo, Espíritu Santo, muévete. Estás ahí, Señor, paseándote. Ahí, Señor amado, hay obras, Señor amado, ahí donde están las almas, Señor. El que te dice en esta tarde: Jesús, perdóname, perdona mis culpas, perdona mi pecado. Sé que caí, me levantaré, Señor.
Porque también dice la palabra, difícil es que no vean tropiezos. Señor, hemos encontrado obstáculos, tropiezos. Pero no me quiero quedar ahí, Señor. Levanta nuestras vidas, Señor. Lávanos con tu sangre preciosa, Señor. Redímenos de toda culpa y de todo pecado, Señor. Haz tu obra conforme a tu misericordia, mi Dios. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Jesús. Haz tu obra redentora en nuestras vidas, Señor. Al que se siente débil, fortalécelo, Señor. Al que se siente cansado, Señor, renuévalo. Al que ya no puede más, Señor, dale nuevas fuerzas, Señor. Señor amado, así como renuevas el águila, Señor. A cierto tiempo, Señor amado, tiene que determinar, Señora, por ser un proceso de renovación, Señor. Tú sabes en esta tarde que está siendo renovado por tu Espíritu, Señor. En lo personal necesito ser renovado, Señor, para remontarnos en las alturas, Señor, en tu voluntad, en tu presencia, en tu Espíritu, Señor. Aún no pretendo verlo alcanzado, Señor. Prosigo a la meta, amado Dios de los cielos. Señor amado, poderoso Dios, que todo lo que ha pasado en nuestras vidas quede atrás, Señor. Todos los problemas, la debilidad, la flaqueza, la tempestad, los errores queden atrás, Señor. Como dijo tu siervo Pablo, prosigo al blanco, a la meta, Señor. Dejando atrás todo lo que pueda haber pasado en nuestras vidas, Señor. Proseguimos a la meta, amado Dios de los cielos. En el poderoso nombre de Jesús, tu Hijo amado, mi Dios amado. Gracias, Señor. Dice tu palabra en el libro de Salmos, Señor, que tú no desechas al espíritu contrito, Señor. Al que se humilla, alcanzará misericordia, Señor. Y yo quiero en esta tarde alcanzar el favor, tu misericordia, Señor amado. Yo no creo que solo yo, Señor, todos los que creen en esta tarde, Señor, en tu palabra, en tu benevolencia, en tu favor, abracen el favor, tu benevolencia, tu misericordia, amado Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, socorre a los que sufren, a los que lloran, Señor. Poderoso Dios, sana a los enfermos, Señor. Si hay alguien aquí en esta tarde, Señor, que tú has perdonado nuestros pecados, Señor. Si hay una enfermedad en los cuerpos, Señor amado, de tu pueblo en esta tarde, Señor. Así como sanaste aquel cuerpo de aquella parálisis. Así el Dios de los cielos, habiéndonos perdonado nuestros pecados, en esta tarde, ahí donde estás, el Señor traiga sanidad. Trae sanidad al cuerpo, Señor.
Porque yo creo en esta tarde que tú has sanado mi espíritu, mi alma, mi corazón. Pero también te pido, Señor, que traigas sanidad al cuerpo, Señor. Trae sanidad, Señor. Quite esas ardencias en el estómago, Señor. Quite ese dolor de cabeza, Señor. Quita ese dolor en el vientre, Señor. Quita, Señor amado, esos quistes, Señor. Quita toda enfermedad, Señor. Quita, Señor amado, toda dolencia en los cuerpos, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Quita ese dolor de espalda, Señor. Quita ese dolor de cadera, Señor. Quita ese dolor de rodillas, Señor. Quita ese dolor lumbar, Señor, la columna. Quítalo, Señor. Así como, Señor amado, libertaste ese cuerpo de esa parálisis. Así sean libertados en esta tarde los cuerpos de toda dolencia, de toda enfermedad, en el poderoso nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Créelo, hermano, créelo, hermana, créelo en esta tarde. Que Jesús está aquí para perdonar, para salvar, para sanar. Solamente créelo, no caviles en tus pensamientos, créelo. Y es más, pon tus manos ahí donde te duele. Y cree ahora que Jesús está sacando ese dolor de tu cuerpo. Ese dolor empieza a desaparecer. En el poderoso nombre de Jesús. En el nombre de Jesús eres libre. En el nombre de Jesús eres perdonado tus pecados. En el nombre de Jesús eres nueva criatura. En el nombre de Cristo somos libres. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Hay corazones compungidos, Señor. Hay corazones, Señor amado, abatidos, Señor. Sigue obrando, Señor. Es un día de resurrección, Señor. Es un día de resurrección, Señor. Es un día de salvación, de sanidad, de liberación, de restauración. Donde las cadenas han sido rotas. Los esclavos del pecado han sido libertados por el poder de Jesús. Alabado sea tu nombre, amado Dios de los cielos. En el nombre poderoso de Cristo. Santo es tu nombre, Jehová, Dios mío. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu espíritu, Señor. Sigue levantando a tus siervos que están predicando tu palabra, Señor. Los ministerios, los talentos, los dones que has dado a tu obra, Señor. Tú has bendecido esta obra, Señor amado, como ninguna otra, creo, Señor, en este lugar de Paita, Señor. Esta obra cuenta con todos los dones y ministerios, Señor. Cada día ayúdanos, Señor, a cumplir ese llamado, ese propósito, Señor, que has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Ayuda a mi esposa, a mis hijos, Señor, ayúdalos. Levántalos, restáuralos, Señor.
Poderoso Dios, por aquellos que se apartaron, vuélvelos con cuerdas de amor, Señor. Este hermano Elmer Herrera Peralta, su esposa, sus hijos, Señor. Jefferson Yamunaque, la hermana Marianela Molero, Señor. Tu hermano José Estrada, toda esta familia, Señor. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos, Señor. Por nuestra hermana Fresia, Señor. Poderoso Dios, levántalos, restáuralos, Señor. El poderoso nombre de Jesús. Limpia esos pulmones, Señor, de toda flema, Señor. Limpia esas gargantas, amado Dios Todopoderoso, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre en esta tarde maravillosa. Gracias, Señor, por tu palabra. Me has ministrado en este día, Señor. Gracias, Dios mío. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Alábale al que vive, reina por los siglos de los siglos. Gloria sea al Señor. Amén, hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Dios también me ha hecho predicar pausado en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Gracias le damos al Señor. Amén, hermanos. Que Dios me les siga bendiciendo en esta tarde.